Vamos a empezar el segundo bloque y para ello empezaremos con la doctora Pilar Crespo, de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto a la asociación como a la doctora Triana por invitarme a participar en estas jornadas que la verdad me están resultando muy interesantes. Bueno, yo voy a intentar daros una visión general porque, como hemos dicho, el grupo o sea, la sintomatología y el grupo de enfermedades de anomalías vasculares es muy variado. Y voy a hablaros de las implicaciones a nivel motor. Es cierto que me he centrado un poco en lo que serían los síndromes PROS, pero muchas de las cosas de las que voy a hablar son equiparables a otro tipo de malformaciones. Bueno, como ya sabéis, es un grupo de enfermedades muy poco frecuente, poco frecuente, y que lo que se caracteriza es por un crecimiento excesivo de alguna parte del cuerpo. Pues eso puede englobar a distintos tejidos: hueso, músculo, tejido nervioso, grasa. Todos estos tejidos están implicados en el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, nos van a influir de alguna forma u otra en la aparición de trastornos motores. Además, cuando pensamos en los trastornos motores, siempre pensamos en el sistema nervioso. También le voy a dedicar un buen ratillo a hablaros de esta parte. Como sabéis, además, lo que les caracteriza a este grupo de enfermedades es que tienen malformaciones de vasos sanguíneos que también nos puede influir en estos trastornos. ¿Por qué aparecen los problemas motores? Pues bueno, los he intentado agrupar según qué tejido se afectaba. Pues, por ejemplo, si lo que tenemos es un crecimiento asimétrico, en lo que hay fundamentalmente un crecimiento mayor o diferente a nivel óseo muscular, ¿qué es lo que vamos a notar en el niño o en el paciente que lo tenga? Bueno, pues que la alineación del cuerpo no va a ser la correcta, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, dismetría, una pierna más larga que otra, un crecimiento, o sea, un hemicuerpo, o una parte del cuerpo más desarrollada va a hacer que a lo mejor la columna se nos desplace. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a notar? Pues que tiene una marcha compensatoria, es decir, una marcha que a largo plazo, si no lo corregimos, aunque normalmente como estamos pendientes sí que lo vamos a hacer, el niño o el paciente va a contarte que está sobrecargado en alguna zona, que tiene dolor. Cuando la alteración es a nivel de un crecimiento anormal del tejido graso, una lipomatosis, o cuando hay una malformación arteriovenosa o linfática, ¿qué es lo que vamos a notar? Bueno, pues que ese tejido graso en muchas ocasiones no está solo afectando de una forma, digamos, estética o visual, sino que puede infiltrar, tocar estructuras que son importantes en el movimiento, como es el músculo. En muchas ocasiones lo infiltra. Cuando lo que tenemos es una malformación linfática, pues podemos tener una zona inflamada y dependiendo de dónde lo tengamos nos va a restringir el movimiento. Si hablamos además de algún tipo de malformación arteriovenosa, depende si hay un sangrado de ella, pues depende de dónde esté, nos puede afectar más o menos. Importantes son cuando las malformaciones están, por ejemplo, a nivel espinal. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues cuadros muy variados, desde cuando esa inflamación es importante, nos va a dificultar el movimiento, se afecta a una zona cercana a la articulación, o si ya hay una afectación de tejido, o sea, de músculo o de nervio, o sea, sistema nervioso, pues debilidad en la zona, digamos, que corresponda. Y el gran grupo en el que siempre pensamos es cuando hay una afectación del sistema nervioso central. Aquí la forma en la que se produce pues es muy variada, es decir, podemos tener muchos síntomas. Ahí os pongo muchos nombres raros, digamos, que están frecuentes en muchos de los pacientes que nosotros vemos. Y ahora voy a intentar desarrollarlo. ¿Qué consecuencia motora vamos a tener? Pues desde niños que lo que tienen es una alteración, una hipotonía, que es como menor, digamos, consistencia o menor tensión a nivel muscular, que se va, como os voy a contar ahora, a demostrar de muchas formas, un retraso en la aparición de hitos importantes, como son, por ejemplo, la capacidad para sujetar la cabeza, para mantenerse sentado, para caminar o mantenerse de pie, o alteraciones un poco más específicas, como un equilibrio alterado o pérdida de fuerza en alguna de las extremidades. Si vamos, digamos, buscando o explicando qué nos puede producir cada uno de los síntomas en función de la estructura cerebral alterada, pues, por ejemplo, empiezo con la megalencefalia, es decir, ese crecimiento excesivo del cerebro. No solamente el problema es que sea de un tamaño mayor, sino que además, digamos, las estructuras, las neuronas que tenemos a nivel cerebral no funcionan bien. ¿Y qué es lo que notamos? Pues son niños que en vez de comenzar a caminar por ejemplo, la capacidad para sentarnos, lo normal es que a los
6, 8 meses los niños sean capaces de sentarse, pues mantenerse erguidos, sentados, pues en estos niños vemos que se retrasa. ¿Cuánto? Pues depende de cada caso. También vemos que tienen más debilidad o cuando ya va pasando tiempo pueden llegar a tener rigidez en la musculatura o cuando van creciendo pues tienen dificultad para hacer movimientos un poquito más específicos de manejar objetos que son pequeños. Si lo que tenemos es alguna zona del cerebro, que son los ventrículos, que es esto que os dibujo aquí, más agrandados, este aumento de los ventrículos cerebrales, que es lo de la ventriculomegalia, lo que ocurre es que comprime estructuras del cerebro que nos sirven para determinadas cosas, como por ejemplo caminar. Entonces son niños que tienen más debilidad, fundamentalmente en las piernas, tienen una marcha más inestable o incluso aparecen reflejos un poco exacerbados cuando hacen algún movimiento. Otro signo típico que aparece o que puede aparecer, cuerpo calloso engrosado. ¿Qué es esto del cuerpo calloso? Pues es una estructura que ahí viene dibujada como en azul, es como la zona de unión entre los dos hemisferios cerebrales. Si ese cuerpo calloso no funciona bien, la coordinación entre cómo trabaja un hemisferio y otro no es la correcta, de tal forma que el niño lo que presenta, o el niño o el paciente adulto, dificultad para coordinar los movimientos que se hacen en ambos semicuerpos. ¿Qué podemos notar? Pues que el paciente tiene dificultad para hacer actividades con las dos manos, para abrocharse unos cordones, los zapatos, pueden tener movimientos, digamos, un poco organizados, poco dirigidos. Y luego la polimicrogiria. ¿Qué es esto? Pues es la aparición de surcos pequeños en determinadas áreas cerebrales que controlan el movimiento. Volvemos a tener síntomas también variados, debilidad en una parte o en todo o en un hemicuerpo, movimientos más torpes, más lentos, dificultad para caminar. Y quiero hacer mención a un síndrome que a lo mejor os suena, que es el síndrome de Arnold-Chiari, que lo vemos con más frecuencia, fundamentalmente en la megaloencefalia capilar, que consiste en que una parte del cerebro, que es esta, la del cerebelo, que nos ayuda un poco a coordinar los movimientos, pues en vez de estar en su sitio normal, que sería la imagen de la derecha, digo de la derecha, se desciende, de tal forma que el cráneo comprime el cerebelo y otras estructuras que tenemos por ahí cercanas, como puede ser, por ejemplo, la médula espinal. ¿Y qué es lo que aparece? Pueden aparecer síntomas cerebelosos, fundamentalmente lo que tienen es problemas pues, para hacer movimientos de coordinación o mantener el equilibrio. Si lo que está ocurriendo es que esa compresión es excesiva y el líquido que tenemos que circulaba por los ventrículos que antes os comentaba no puede llegar hasta la zona de la médula, se produce como un bloqueo, aparece esto de la hidrocefalia y lo que se nota es que tiene una marcha inestable. Y por último nos pueden aparecer también síntomas a nivel medular, porque a veces aparecen lo que se llama seringomielia, que es como unas cavidades dentro de la médula espinal y dependiendo de la zona que se afecte, normalmente son en zonas altas y por lo tanto se muestran con síntomas de debilidad o de torpeza en los brazos o en las manos, pero luego podemos también tener no solo pérdida de fuerza, sino también alteración de la sensibilidad, que cuando el niño es pequeño, a lo mejor lo que notamos es que tiene dificultad, aunque tenga fuerza, para hacer ciertas actividades que implican saber o notar normal las manos. Si intentamos agrupar un poco todos estos síntomas que, como veis, son muy variados, de qué debemos buscar según la edad, pues en los niños pequeños, lactantes o en la primera infancia, lo que nos vamos a encontrar es esa hipotonía que os comentaba. Son niños que tardan más en sostener la cabeza, tardan más en mantenerse sentados, en poder empezar a gatear, aunque ya sabéis, todos los niños no gatean, pero se retrasa, ponerse de pie o tienen dificultad o retraso en la capacidad de caminar. ¿Cuándo se produce o cuánto retraso va a haber? Eso es muy difícil de conocer porque cada caso es diferente. Es cierto que la atención temprana y el tratamiento precoz va a hacer que el pronóstico sea mejor y que logremos avanzar en la evolución de esos síntomas. Cuando nos encontramos niños ya más mayores en edad escolar o en la adolescencia, pues dependiendo del trastorno podemos tener una marcha asimétrica, bien por un problema más de la musculatura del hueso, como os he comentado en las primeras diapositivas, por ese crecimiento asimétrico, produciendo dolor muscular, niños que a lo mejor cuentan que se cansan más porque el músculo, digamos, tiene que soportar cargas un poquito diferentes, a cuando hay una pérdida de fuerza o de sensibilidad, pues problemas para poder utilizar esa extremidad o problemas de coordinación.
Y ya en los adultos, pues lo que nos vamos a encontrar es la evolución de lo que hemos visto cuando eran niños, desde síntomas más leves, como puede ser dificultad para mover alguna articulación, por esos casos que os decía, que hay una inflamación, fundamentalmente cuando hay malformaciones linfáticas o malformaciones vasculares, produciendo rigidez y dolor, hasta la evolución del déficit motor que aparecía en la infancia y que con el paso del tiempo además se van añadiendo pues, los síntomas que tenemos todos pues, cuando vamos, digamos, lo que va aportando la edad. La idea es que os quedéis, que yo creo que sois muy conscientes de que es un grupo muy heterogéneo, entonces las alteraciones motoras que podemos tener en este grupo de enfermedades son multifactoriales, ¿no? Dependiendo el tejido que esté afectado. Y como son tan variadas, las alteraciones que nos vamos a encontrar también van a ser diferentes y nos van a condicionar la movilidad de formas muy distintas. En algunos casos más leves y en otros más severos, limitando el grado de autonomía o la calidad de vida de una forma más importante. Y lo que yo creo que hemos dicho ya, se ha dicho en las charlas previas, es que si hacemos un abordaje precoz, en el caso además del abordaje motor es muy importante que sea precoz, que sea en función, individualizado, en función de los síntomas que presente el niño, y interdisciplinar, no multidisciplinar, sino todos a la vez tratando y comunicados, el pronóstico va a ser mucho mejor. Aquí os pongo bueno, una tabla un poco así resumida de cuántos y muchos más que se me olvidan, obviamente, participamos en este proceso. ¿Qué hace un rehabilitador? Pues de la parte motora nos vamos a dedicar fundamentalmente a intentar, junto con neurólogos y otros especialistas, a identificar alteraciones del tono, de la movilidad y de la coordinación. Y en el caso de los que nos dedicamos además a los trastornos vasculares, pues vamos a intentar detectar pronto y reducir y tratar la presencia del edema, cuando hay trastornos linfáticos fundamentalmente. Y nada más, muchas gracias. Daremos paso al doctor García Fontecha, que es el jefe de servicio del Hospital de San Joan de Déu, el jefe de servicio de traumatología, que lo haremos online, que agradecerle mucho poderse conectar. Bueno, en primer lugar, saludos desde Barcelona. No he podido estar hoy allí, pero bueno, estoy siguiendo toda la mañana la reunión y la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias a la asociación y especialmente a Paloma Triana. Bien, yo os voy a hablar un poco de la repercusión en ortopedia y básicamente, esperad que no me pasa la diapositiva. Ahora. Bien, en la repercusión ortopédica hay que valorar cuál es la alteración funcional en el momento que vemos al paciente, pero también pensar cuál va a ser la evolución de esa alteración y por lo tanto cuál va a ser la alteración funcional futura que va a tener. En la evaluación clínica del paciente miramos lo que vemos en ese momento, por ejemplo en este niño vemos una pierna que es diferente en tamaño a la otra, pero también hay que mirar cosas que no vemos, como por ejemplo la repercusión en la espalda. Y hay que valorar cada cuánto tenemos que seguir al paciente en función de qué tipo de alteración tiene y qué grado de progresión pueda tener. Y también hablaré un poco de cuáles son los métodos de tratamiento para determinados problemas. Bien, uno de los principales problemas que tenemos es el que haya un hipercrecimiento de una pierna respecto a la otra y eso provoca pues, que una pierna es más larga, aparte de más grande, más larga que la otra. Eso provoca ya de por sí una alteración en la marcha, aumenta el gasto energético, genera mecanismos compensatorios. Cuando también esté involucrado el pie, pues provoca dificultades de calzado. La pierna corta en general tiene tendencia a desviarse, aparte de ser más corta, se desvía hacia afuera. Como podéis ver en la imagen, pues si tengo una pierna más larga y una pierna más corta, la pelvis también quedará inclinada y eso obligará a la columna a hacer una curvatura para mantener el equilibrio del tronco, porque si no el niño iría ladeado. Por lo tanto, aparte de la repercusión cosmética que pueda dar el tener una pierna más grande que la otra, más larga que la otra, también hay una repercusión a nivel funcional y, por tanto, como consecuencia, una alteración de la calidad de vida. Fijaros aquí en esta imagen corresponde a la radiografía de este niño, como al tener la pelvis inclinada porque una pierna es más larga, pues la columna hace una curva para mantener el equilibrio. Evidentemente la repercusión depende de la diferencia de hasta 1 centímetro, de hecho lo tiene el 70% de la población, o sea que es una situación habitual de asimetría en el cuerpo humano y por lo tanto
no es importante y sabemos que no tiene una repercusión ortopédica en el cuerpo. Sin embargo, a medida que aumenta la diferencia, sí que empezamos a tener problemas de espalda por esta curvatura, también en la cadera porque funcionan de una manera asimétrica. Y cuando ya nos ponemos en trastornos de diferencias más grandes, pues incluso compensando las diferencias con alzas, hay un trastorno de la marcha más o menos importante. Este de medio, Usain Bolt, es el campeón del mundo de velocidad y este señor tiene una diferencia de longitud de las piernas de 1,5 cm. Fijaros que no le ha impedido ser campeón mundial. Por lo tanto, hay que mirar con cierta perspectiva también la diferencia de longitud de las piernas en función de la magnitud que es y en función de los mecanismos compensatorios que va a hacer el cuerpo, que serán mayores cuanto más pequeño sea el niño y más habituado esté su cuerpo. Y en función de qué diferencia y qué mecanismos compensatorios vamos a tener o no que hacer un tratamiento u otro. Bien, cuando evaluamos un niño y miramos las piernas, miramos la pelvis, en este caso ponemos este utensilio que es un nivel, pero puesto bonito de médico, se llama pelvistato y aquí podemos ver, porque lleva una burbujita, podemos ver la asimetría que hay en la pelvis. Si compensamos la longitud con maderas de tamaño conocido, veremos en qué momento queda compensada, queda equilibrada la pelvis y tenemos una idea clínica de la diferencia de longitud que tienen las piernas. Cuando miramos la espalda, en esta maniobra de inclinación anterior que es muy habitual para valorar si hay desviaciones de espalda, cuando hay una diferencia en longitud de las piernas, toda la espalda parece que se gira de lado. Sin embargo, cuando colocamos la madera debajo del pie, podemos ver que la espalda tiene un aspecto normal. Por lo tanto, aquí podemos claramente diferenciar lo que es una compensación de lo que sería una escoliosis, que es otra entidad totalmente diferente. Pensar que una compensación es una espalda sana compensando una diferencia en longitud de las piernas, mientras que una escoliosis es una enfermedad de la columna que se gira por sí. Por tanto, son dos entidades diferentes. Por eso, cuando compensamos aquí o desaparece la diferencia en longitud porque está sentado, no hay desviación de espalda. Lo que intentamos medir la diferencia de longitud de las piernas, si lo hacemos de una manera clínica entre la pelvis, lo que llamamos la espina ilíaca, y el tobillo, el malleolo interno, esta medición clínicamente no es exacta, da un error de hasta 1 cm. Por lo tanto, es una medición que es muy aproximada, aunque la hagamos con el pelvistato y las maderas debajo de la pierna. Podemos hacer esta otra maniobra, que es con el niño tumbado, las piernas dobladas. También vemos la diferencia de altura de las rodillas. Si lo hacemos con el niño boca abajo, aquí vemos la diferencia de altura en las rodillas y aquí la diferencia en los pies. En esta maniobra podemos diferenciar si la diferencia de longitud afecta más al fémur, como es en este caso, o a las tibias. Pero sin embargo es la radiografía la prueba que nos va a dar más información. Utilizamos radiografías que han de ser de baja dosis porque además durante el crecimiento vamos a repetir radiografías. Y muchas veces necesitamos radiografías de piernas, pero también radiografías de columna. En esta radiografía de piernas podemos ver que un lado es más largo que el otro lado y podemos medir milimétricamente cuál es la diferencia. Además, podemos ver los ejes de carga de las piernas, que son estas líneas rojas. Es la línea que va del centro de la cabeza al centro del tobillo. Me dice por dónde pasa el peso de la pierna. Y aquí en la rodilla podemos ver que en la pierna larga está centrado, mientras que en la pierna corta está desviado. Recordemos que en ocasiones las diferencias de longitud se asocian a alteraciones en el eje de la pierna. Y podemos mirar la columna. Aquí os he puesto la misma radiografía de antes de una columna sana que está compensando una diferencia en longitud de las piernas para que la comparéis con una columna de una escoliosis, que es una enfermedad propia de la columna que se desvía durante el crecimiento. Son dos entidades diferentes y las compensaciones de columnas sanas, una vez corregimos la diferencia de longitud, desaparecen. Nosotros utilizamos diversos sistemas para saber cuál va a ser la evolución de esta diferencia de longitud, porque en función del grado de evolución y en función de cuál será la diferencia de longitud al final del crecimiento, vamos a indicar un tratamiento u otro. Utilizamos desde gráficas manuales, donde ponemos la longitud de las piernas y hacemos unos cálculos, a sistemas de aplicaciones que existen para el móvil. Utilizamos mucho el multiplayer, que te hace una estimación de cuál será la diferencia a final de crecimiento, y también utilizamos sistemas
que nos dicen si el niño lleva una maduración ósea avanzada o retrasada. Porque si es un niño que va con una maduración retrasada, acabará el crecimiento más tarde. Y lo tenemos que tener en cuenta porque tendrá más tiempo para poder aumentar la diferencia en las piernas. En cambio, si va con una maduración adelantada, pues tendrá menos tiempo de evolución para ir aumentando esa diferencia. En general, en nuestro medio consideramos que los varones acaban la maduración esquelética y el crecimiento de las piernas hacia los 16 años y las mujeres hacia los 14 años. Y eso nos sirve para decidir en qué momento tenemos o no que hacer tratamientos. El primer tratamiento, cuando hay una diferencia, suele ser la colocación de un alza. En la pierna corta colocamos un alza de la diferencia de longitud de las piernas y con eso compensamos la altura de las piernas, compensamos la pelvis, queda equilibrada y la columna no tiene que hacer compensaciones. Alzas de diferentes tamaños. Dentro del calzado no se suele tolerar un alza de más de 1 centímetro porque se te escapa el pie, de manera que cuando tenemos que manejar diferencias más grandes de 1 centímetro, muchas veces ponemos un alza dentro y un añadido en la suela fuera, que hoy día los zapateros te hacen unos añadidos que prácticamente no se notan. Este es un niño que tenía una diferencia en longitud de las piernas de 3 centímetros y tenía una marcha muy alterada y nunca había estado medida esta marcha y cuando le medimos y... Uy, parece que no funciona el vídeo, qué pena. Es un niño que al colocarle el alza, pues fue feliz y en este vídeo, lástima que no funciona, está corriendo y saltando feliz. La otra cosa que podemos hacer es hacer cirugías. Entonces, en las cirugías, para entender las cirugías, os pongo esta imagen para enseñaros por dónde crecen los huesos. Fijaros que en la extremidad inferior el crecimiento en longitud se hace a nivel de la cadera por esta línea que vemos aquí. Esto hace crecimiento del cuello del fémur, también en el fémur, en esta zona de aquí en la rodilla y también en la tibia. Estas líneas son por donde crece, también tenemos a nivel del tobillo. Y estas líneas son donde se produce el crecimiento longitudinal de la pierna. De manera que yo puedo actuar sobre estas zonas para hacer diversas cosas. Os pongo este ejemplo en el que tengo una pierna mucho más larga y una pierna más corta que está encima desviada hacia afuera y yo la pierna larga la puedo frenar, le puedo poner estas plaquitas con estos tornillos. El niño es muy pequeño, queda como magnificadas las placas, pero realmente son placas que miden 2 centímetros. Y con esto hago que las zonas de crecimiento de la rodilla estoy frenando su crecimiento y doy oportunidad que el otro lado siga creciendo y llegue a compensar la diferencia. Como en el otro lado también tenía un desvío, coloco las placas solo en la parte de dentro para que siga creciendo por la parte de fuera y me vaya corrigiendo la deformidad. Aquí vemos una evolución mucho más adelante en el que teníamos las piernas prácticamente igualadas. Bueno, no las teníamos todavía igualadas, pero el eje estaba bastante corregido y en este momento volvemos a hacer un frenado del fémur de este lado para que se vaya corrigiendo la diferencia de longitud. Son técnicas muy sencillas, fáciles de hacer, las hacemos habitualmente y conseguimos un control bastante bueno de las diferencias de longitud de las piernas y conseguimos frenar la pierna larga e igualar las longitudes de las piernas. No son técnicas que están exentas de riesgos. Aquí os pongo uno de los riesgos, que es que cuando yo freno un crecimiento solo en 2 puntos, a veces el crecimiento es tan fuerte que me produce desviaciones. Esta es una desviación típica de cuando freno el crecimiento longitudinal, que se me va hacia adelante. Otro desvío puede ser que las placas de un lado frenen más que las del otro y por lo tanto me haga también un cambio angular. O a veces el crecimiento es tan fuerte que arrastra las placas más allá de las zonas de crecimiento y pierden su efecto, o incluso que se pueden romper los materiales por las tensiones. Son complicaciones poco frecuentes, pero hay que saberlas y eso obliga a un seguimiento muy estricto de estos niños una vez están operados. Y también obliga a que de alguna manera estas cirugías se hagan en centros que tengan experiencia en hacerlas. Otra manera de frenar el crecimiento es no poner estas placas, sino dañar totalmente la zona de crecimiento para que ese fémur o esa rodilla ya no pueda crecer más. Esto lo podemos hacer, pero tenemos que hacer un cálculo muy exquisito de cuál es la longitud que voy a evitar de crecimiento en esta pierna, por lo tanto, cuál es la longitud que va a tener de crecimiento la otra pierna hasta final de crecimiento, para que en el cálculo a final de crecimiento me queden totalmente igualadas. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que ser muy estrictos en los cálculos con aquellas aplicaciones que os había mostrado antes.
Este tipo de cirugía tiene la ventaja de que no me va a producir ningún problema con las placas ni ningún desvío adicional, pero tiene el problema de que tengo que calcular muy estrictamente cuánto crecimiento remanente queda en la otra pierna para ajustar el momento en hacerlos. Y este cierre definitivo, que es más sencillo todavía de hacer, pero obliga a esos cálculos, lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer simplemente lesionando la zona de crecimiento. Puedo pues, pasar una pequeña broquita o pasar unas cucharillas que lo lesiono y ya evito que pueda haber crecimiento. O puedo hacerlo con tornillos que atraviesan las zonas de crecimiento. Este sistema de tornillos, que podría parecer temporal como las placas, que las placas las pongo y cuando están equilibradas las quito, en realidad los tornillos no hay hoy día ninguna evidencia de que quitando los tornillos se recupere el crecimiento, con lo cual consideramos que esta técnica, que es más sencilla que colocar unas placas y menos agresiva para el paciente, en realidad es un cierre definitivo y por lo tanto se tiene que hacer cerca de final de crecimiento y ajustando muy bien el momento. Acortamiento óseo podría ser una opción, una pierna que crece más, yo podría quitar un trozo de hueso, estabilizar la zona en que he quitado el trozo de hueso y dejar que cure. Sin embargo, esto que parece una cosa relativamente fácil de hacer, provoca que la musculatura quede destensada, produce una debilidad muscular. Solo sería factible para diferencias pequeñas de quitar 2 centímetros, 3 centímetros, pero no es una técnica fácil y produce muchas veces un defecto en la consolidación del hueso, con lo cual no es una técnica que hagamos habitualmente. En ocasiones, en vez de frenar el crecimiento de una pierna, podemos alargarla contralateral. En este tipo de enfermedades es poco frecuente que lo que hagamos es alargar la pierna corta porque la pierna patológica es la larga normalmente. Pero bueno, tenemos sistemas de alargar huesos y podemos alargarlo con clavos endomedulares que se colocan dentro del hueso y que con un sistema magnético y un motor magnético que tiene aquí produce el alargamiento, o podemos alargarlo con sistemas externos de fijación externa que también hacemos alargamientos óseos. Es factible, pero son técnicas más complejas, evidentemente. En el pie es especialmente problema los hipercrecimientos porque producen trastornos a la hora de calzarse, trastornos para caminar. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer quirúrgicamente eh, eh, eliminar parte de las partes blandas de tejido y en el hueso lo que podemos hacer es, aquí, bueno, aquí vemos un ejemplo de las partes que vamos a quitar para intentar dar un pie más normal o más similar al otro. Y igual que había las zonas de crecimiento a nivel de la rodilla, del fémur, de la tibia, también hay las zonas de crecimiento en los huesos del pie y nosotros podemos también, digamos, cerrar esas zonas de crecimiento para que esos huesos no sigan creciendo. Y con eso conseguimos un control relativamente adecuado de estos hipercrecimientos. En la mano lo mismo. La mano además provoca un trastorno importante funcional porque se afecta, por ejemplo, como en este caso, al dedo índice, pues la movilidad del dedo es menor, la capacidad de hacer pinza o de coger cosas disminuye y en este caso también podemos hacer resección de partes blandas y cerrado de las zonas de crecimiento para que no vaya habiendo un aumento progresivo de la diferencia. Y un último apunte, en ocasiones estas enfermedades pueden acabar infiltrando el hueso y provocar que este hueso no tenga una consistencia normal y por tanto sea más débil y tenga más riesgo de fracturas. Estos huesos pueden deformarse por la propia debilidad o pueden deformarse por fracturas que se producen en una caída casual y que puedan quedar en deformidad, como es en este caso. Y en ocasiones, pues esto nos obliga a hacer cirugías de corrección de estas deformidades, también está pendiente de una cirugía, y en ocasiones en estos huesos que se hacen frágiles, acabamos colocando unos sistemas enclavados dentro del hueso que permiten crecimiento del hueso y que nos protegen de futuras fracturas. Bien, esto es un poco lo que quería explicarlos, la repercusión en cuanto a los tamaños y que existen mecanismos compensadores y que a veces hacen que no necesitemos en diferencias pequeñas hacer grandes actuaciones, la valoración clínica, pero sobre todo radiológica y sobre todo en las diferencias de longitud de las piernas, saber cuál es la evolución que va a tener y predecir cuál será el tamaño final para decidir si tengo que hacer un frenado temporal o un frenado definitivo o no tengo que hacer nada, cuál será la diferencia final. Tratamiento ortopédico, pero sobre todo con calzas, pero sobre todo quirúrgico cuando hay grandes diferencias en resección de tejidos y cierre de zonas de crecimiento. Ya está, muchas gracias.
pasaremos con la doctora Paula Suárez, fisioterapeuta de la Asociación Española de Linfedemas. Hola, buenos días a todos. Lo primero quería agradecer a todos los organizadores que me hayan permitido la oportunidad de participar en estas jornadas. Pues yo voy a hablar un poquito del linfedema, que es a lo que me dedico, soy especialista en linfedema. Entonces, primero me gustaría explicar un poco qué es el sistema linfático para que podamos entender qué es un linfedema. Entonces, el sistema linfático es un sistema de vasos, una red de vasos y de ganglios que recorre nuestro cuerpo y que además está conectada con el sistema venoso. Y por este sistema no va a circular la sangre, sino que sobre todo va a recoger agua y sustancias de gran tamaño que precisamente por ser muy grandes no pueden entrar en el sistema venoso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con unas válvulas que por presión se van a abrir y va a entrar ahí todas esas sustancias por los capilares linfáticos. ¿Para qué nos va a servir este sistema linfático? Pues va a mantener un poco el equilibrio hídrico del cuerpo porque recoge agua. Además, forma parte del sistema inmunitario de defensa porque están los ganglios linfáticos donde se produce ese primero control de las bacterias o los virus que entran en el cuerpo. Además, funciona para el aclaramiento del tracto digestivo porque es el que nos ayuda a digerir las grasas, sobre todo de cadena larga, que tampoco pueden entrar en el sistema venoso. Y nos ayuda también a desechar los materiales que ya no nos valen. ¿Y cómo lo va a transportar? Pues el sistema linfático, al igual que las arterias, tiene contracción, ¿vale? Los linfangiones se contraen, lo que pasa que lo hacen mucho más despacio que el sistema vascular. Además, tengo otros factores extrínsecos que no son propios del sistema linfático, pero que nos van a ayudar a mover esa linfa. Y esto es interesante porque en algunos de ellos sí que vamos a poder actuar. Entonces, por ejemplo, la contracción de las propias arterias vecinas ayudan al sistema y también la función muscular. La bomba muscular lo que hace es que estruja esos conductos linfáticos, ayudando a la linfa a subir. La respiración profunda, el diafragma lo que hace es que genera como una presión negativa que también ayuda a la linfa en el conducto torácico a progresar. Y los movimientos intestinales. Entonces, cuando tenemos un sistema linfático sano, digamos que la capacidad de transporte de nuestro sistema linfático y la cantidad de linfa que hay que llevar está equilibrado, entonces no hay ningún problema. Pero por diversas razones puede ocurrir que esa capacidad de nuestro sistema linfático se vea reducida. Y entonces lo que ocurre es que esa linfa se acumula en el espacio intersticial, que es ese hueco que hay entre los tejidos, entre las células, y genera lo que llamamos el linfedema. La característica principal es que este líquido es rico en proteínas y en macromoléculas, en moléculas muy grandes. ¿Y cuáles serían cómo podemos clasificar según el origen el linfedema? Pues tendríamos un linfedema primario, que en este caso pues tenemos los linfedemas congénitos o que aparecen un poco más tarde, pero se debe sobre todo a un fallo en el diseño del sistema linfático. Bien porque no tenemos conductos linfáticos, no tenemos ganglios, o porque este sistema circulatorio está como muy enrevesado o fibrosado y no es capaz de transportar esa linfa. Y la otra opción sería un linfedema secundario, que es una persona que ha nacido con un sistema linfático sano, pero por alguna circunstancia, en este caso os he puesto una extirpación por una cirugía en un cáncer de mama que extirpan esos ganglios, entonces rompen los conductos y esa linfa ya no sabe por dónde tiene que ir. ¿Cómo vamos a detectar que tengo un linfedema? Pues lo primero que se puede producir es un aumento en el volumen. Muchas veces, pues a lo mejor en la mano lo que vemos es que de repente los anillos no entran. Puede aparecer pesadez o cansancio, porque ese aumento de volumen al final hace que al mover el miembro nos cansemos mucho más porque pesa mucho más. Puede haber cambios en el tono de la piel o la temperatura, incluso se engrosa, cambia esa piel, el tono de esa piel. Aparece el signo de la fobia, que lo que consiste es que cuando apretamos con el dedo, pues se queda marcada la huella. Y el signo de Stemmer, que es que cuando intentamos coger un pliegue de piel en el segundo dedo y levantar así la piel en tienda de campaña, pues no somos capaces. Y luego, si esto progresa, pues puede aparecer una disminución de la fuerza y una disminución también en la capacidad para mover el miembro. ¿Cuáles serían los estadios del linfedema? Pues el primer estadio, que sería un estadio 0, todavía no tengo un cambio de volumen, pero sí aparece ya un cambio en ese tejido intersticial. Ya tengo un edema que todavía no es visible.
En un estadio 1 ya puede haber un cambio de volumen. Lo que pasa es que todavía es reversible. Puede aparecer a lo largo del día y por la noche desaparecer, o cuando elevamos el miembro se reduce también. En un estadio 2 ya ha progresado un poquito más y no es reversible ni por la noche. Es decir, siempre voy a tener ese aumento de volumen en el miembro. Y si esto lo dejamos progresar, pues entraríamos en un estadio 3 que anteriormente se llama también la elefantiasis, donde ya tengo grandes cambios en los tejidos. ¿Y qué podemos hacer desde la fisioterapia? Pues nosotros hacemos un tratamiento conservador del linfedema. Cuando no hay cirugías, podemos ayudar con un tratamiento conservador para evitar que progrese. Entonces, en lo que ahora mismo científicamente está más probado, es una terapia que se llama terapia descongestiva compleja, que consta de 4 pilares. El primero sería el drenaje linfático manual, luego tendríamos el vendaje multicapa o la prenda compresiva, ejercicios y cuidados de la piel. Entonces, el drenaje linfático manual, hay varias escuelas, todos están validados, todos funcionan y la elección de una u otra técnica va a depender un poco del fisioterapeuta. Nosotros, todo lo que tienen en común todas estas técnicas y cualquier drenaje linfático que os hagan es que es una técnica muy lenta, porque hemos dicho que el sistema linfático es lento, es una técnica muy superficial, no son grandes presiones, porque el sistema linfático es muy superficial y si presiono demasiado lo voy a colapsar. Y no va a producir dolor ni hematomas en ningún caso. De hecho, va a intentar que la piel ni siquiera se enrojezca un poquito. ¿Vale? Nosotros trabajamos con una terapia que es la terapia linfática global con el sistema de Godoy, que tiene su origen en Brasil. La característica diferenciadora de este sistema es que no solamente tiene una parte manual, sino que además utilizamos una segunda parte del tratamiento que es mecánica, que es con estas máquinas que os pongo ahí que se llaman RA Godoy. Entonces, primero hacemos el tratamiento manual, donde no solo hacemos el drenaje, sino que, como hemos dicho que pueden aparecer problemas de movilidad, pues también vamos a trabajar todos los tejidos, las articulaciones. Si ha habido cirugías previas, pues tenemos también que trabajar las cicatrices para evitar fibrosis. Y luego ya haríamos un vendaje compresivo y pondríamos esta máquina que lo que hace es movilizar pasivamente bien los tobillos o el brazo en función de dónde esté el linfedema. Entonces, esto lo que va a hacer es ayudarnos mucho a reducir esa fibrosis del tejido y reducir también el volumen, con la ventaja de que, como es pasiva, no genero el cansancio muscular, porque si yo tengo a un paciente 1 hora haciendo puntillas, pues nadie lo podría aguantar, pero de esta manera incluso se puede quedar dormidos, lo que me permite hacer unas terapias más largas. Después se irían a su casa con un vendaje compresivo, un vendaje multicapa, y siempre tendrían que hacer ejercicios. Bien, en consulta en casa siempre vamos combinando con los ejercicios pautados por el fisioterapeuta. Utilizamos diferentes tipos de vendaje. ¿Vale? En general solemos usar un vendaje multicapa que es inelástico, pero en el caso de pacientes pediátricos siempre vamos a ir adaptando en función de la tolerancia. De hecho, cuando hablamos de que el paciente se va vendado a casa y está vendado 24 horas, pues en un paciente pediátrico normalmente no va a ser tanto tiempo. Vamos a hacer vendajes según tolerancia, unas horas. Nos vamos a apoyar sobre todo en la familia porque os vamos a enseñar a vendar para que en casa también tengáis esta herramienta que puede ayudar muchísimo para reducir el edema. Utilizamos distintas piezas, incluso algunas que fabricamos en función de lo que necesita cada paciente. Y luego ya, una vez hemos acabado el tratamiento, hemos reducido ese volumen y esa fibrosis, ya para la fase más de mantenimiento, lo que vamos a hacer es una prenda compresiva. Normalmente vamos a utilizar un tejido plano que funciona mucho mejor en el linfedema. Si fuera solamente un componente venoso, podríamos ir a un tejido circular, pero en este caso, siendo linfático, vamos a ir a un tejido plano porque me permite hacer muchísimas adaptaciones. Se adapta perfectamente a los volúmenes del paciente, con lo cual es muy bien tolerado y se pueden llevar durante todo el día. O también tengo prendas autoajustables con velcros para pacientes que a lo mejor tienen más dificultades para colocar el otro tipo de mangas de compresión. Y además la prenda autoajustable, la ventaja que tiene es que la puedo utilizar durante la noche, cosa que la prenda compresiva no. Bueno, aquí os pongo ejercicios porque creo que es importante, es un pilar de esta terapia que además tiene la ventaja de que la podéis hacer solos en casa. Una vez ya aprendéis, podéis hacerlo todos los días y os va a dar muchísima independencia. Y además no solamente voy a estar trabajando lo que es el linfedema, sino que también trabajo el equilibrio, la coordinación, la movilidad. Y esto va a ayudar muchísimo a la capacidad funcional del paciente y en definitiva a su calidad de vida. Aquí os he puesto unas fotos de distintos resultados que hemos obtenido en la clínica para que veáis que efectivamente sí que conseguimos reducir volúmenes y cambiar un poco la textura de la piel, del miembro. Y os quería hablar también un poco de las complicaciones que aparecen con el linfedema.
erisipela, celulitis, micosis, linfangitis, o sea, infecciones. Esta es la complicación más frecuente en los pacientes con linfedema, porque el sistema inmune va a estar comprometido. Ya hemos dicho que el sistema inmune tiene el sistema linfático tiene una función inmune y en este caso va a estar comprometido. Además, con esos cambios tisulares, la piel es más débil, es más fácil que se hagan heridas y estas se pueden infectar. La linforrea sería otra complicación. Cuando avanza mucho el linfedema, pues puede incluso salir a través de los poros de la piel esa linfa. Luego pueden producirse también neuropatías o síndromes dolorosos por la compresión, por el propio edema, comprime las estructuras alrededor de la zona y entonces puede generar neuropatías y una disminución de la capacidad funcional. Por eso, por ese aumento de volumen de peso, es más complicado moverse. Entonces, el tratamiento temprano tiene una mayor tasa de éxito, previene las complicaciones y a largo plazo pues, es más económico. ¿Qué podemos hacer desde casa para prevenir estas complicaciones? Pues sobre todo lo que más podemos hacer es el tema de los cuidados de la piel. Realizar lavados regularmente y evitando que se acumulen, por ejemplo, capas de crema. Por ejemplo, las cremas de pañal, que suelen ser bastante untosas, pues esas hay que retirar bien los restos, hay que eliminarlos bien antes de poner una nueva capa de crema. Hay que prestar atención sobre todo a los pliegues, porque ahí se pueden acumular cremas y además tenemos que intentar que permanezcan hidratados pero secos. Utilizar siempre cremas emolientes, también para evitar grietas, mantener la piel muy hidratada. Utilizar prendas de compresión ajustadas que no se nos claven en los pliegues. Las prendas de ropa, por ejemplo, que sean amplias, que tengan costuras finas, que no se claven en ningún sitio. Si vamos, por ejemplo, por el campo, es interesante llevar manga larga o pantalón largo para evitar roces con plantas que pueda haber heridas. Y si vamos a exponernos al sol, mantener una buena protección de la piel para evitar quemaduras que también pueden influir negativamente en el linfedema. Si se produce un traumatismo en la piel, pues lo que tenemos que hacer simplemente es lavarlo bien con agua y jabón y echar un poco de clorexidina y durante unos días vigilar esa piel por si hubiera algún signo de infección, que muchas veces lo único que hacemos es echar una pomada antibiótica para prevenirlo. En niños pequeñitos, por ejemplo, a la hora de cortar las uñas, solemos recomendar utilizar una lima en lugar de un corta uñas, que así también prevenimos que haya algún corte. Y en adultos, pues cuando nos vamos a hacer la manicura, evitar que nos toquen la cutícula, que no se levante la cutícula, precisamente por lo mismo. Y luego inspeccionar diariamente la piel para ver algún signo de infección. Y en cuanto a la elección del calzado, pues algunas recomendaciones que os pueden ayudar. Vamos a intentar que el ancho y la profundidad me permita tener todos los dedos separados. Sobre todo si tengo un poco de linfedema en los dedos, pues necesito un zapato muy ancho para que no se me estrujen. En cuanto al largo del calzado, tendremos que intentar que tenga 12 milímetros desde el dedo más largo hasta el inicio del calzado. El cierre, intentad que siempre sea con cordones o velcros, que vaya asegurado, que no pierda el zapato. Y si conseguimos un zapato que tenga la plantilla extraíble, tiene la ventaja de que si en algún momento tenemos que meter una prenda de compresión o una ortesis, pues nos da un poquito más de profundidad y de tamaño para hacerlo. Y una suela con un buen agarre y que absorba impactos. Y como consejo, no elegir un zapato a primera hora de la mañana porque si el linfedema va a ir aumentando a lo largo del día, puedo equivocarme en la elección de la talla. Puedo coger un zapato demasiado pequeño. Entonces, como última conclusión, recordaros 4 cosas. Mantenernos activos porque esto va a ayudar mucho al flujo linfático. Vigilar y mantener la integridad de la piel, que es lo que va a evitar las infecciones y otras complicaciones. Elegir bien una prenda de compresión que la vamos a ir adaptando a las necesidades del paciente y acudir periódicamente a un fisioterapeuta especializado en drenaje linfático. Y aquí os he puesto nuestra web, ¿vale? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y entre nuestros objetivos estaría la divulgación, la docencia y la investigación. En principio estamos un poco vinculados más a los profesionales, pero cualquier persona es bien recibida. Muchísimas gracias. Pasaremos a la última sesión, a la última del bloque, el doctor Francisco Octavio Mata, técnico ortopédico, director de Impronta Ortopedia. Bueno, Gracias. buenos días, es un placer estar aquí. Muchas gracias también por la oportunidad de hablar de técnica ortopédica. Y hoy, bueno, pues vengo a hablaros un poquito de ayudas técnicas. Vengo a hablaros un poco de ayudas técnicas, que al final son pues, todos esos dispositivos que podemos aplicar sobre un cuerpo para intentar tratar o corregir pues, desalineaciones, ¿no? Técnica ortopédica directamente para enfermedades vasculares como tal no existe.
Entonces lo que tenemos es que ir a buscar la experiencia más cercana, que sería pues aquella que está asociada pues a las secuelas que proceden de pues lesiones neurológicas, parálisis cerebral, congénitas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho la experiencia con los años es que la mayoría de las deformidades severas que estamos viendo proceden sobre todo de una mala postura, es decir, son adquiridas, no forman parte por sí mismas de la patología del paciente. Muchas veces tendemos a dar por hecho de que si alguien tiene una patología X, va a desarrollar pues una escoliosis, un no sé qué, y a veces es porque el paciente está mal posicionado durante años. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si estáis en un autobús que hace un trayecto de, yo qué sé, 18 horas sin paradas, cuando lleguéis al destino vais a bajar doblados, vais a bajar deformados. Pues ahora imaginaros años en una posición, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos que son los dos grandes campos en los que trabajamos. Uno es la sedestación, que son, pues eso, las desalineaciones estando sentado en silla de ruedas, y otra es la marcha, ¿no? En ambos hemos aplicado pues una combinación de ayuda técnica, que al final es un elemento externo, con una terapia asociada. Eso es fundamental. Las ayudas técnicas son dispositivos, como digo, externos que acompañan, estabilizan y corrigen pues determinadas cuestiones. Aquí veis, por ejemplo, a Nacho, es un chico que lo veis a la izquierda al inicio del tratamiento y 6 meses después, pues después del tratamiento, lo que ha cambiado es la ayuda técnica en sí. Y en esos 6 meses hay un trabajo de varios profesionales, medicina rehabilitadora, fisioterapia, y aquí aún no ha entrado la terapia ocupacional. Como podéis ver, se trata sobre todo de un planteamiento muy conservador, en el sentido de que no vamos a hacer nada invasivo sobre el paciente, sino que vamos a atacar las secuelas de una forma pues, coherente con el propio cuerpo del paciente. Al final, siempre solemos decir que para tratar pues, determinadas desalineaciones, como aquí podéis ver, un pie aducto en el cual pues, ese pie se deriva hacia adentro con desviación de los dedos, una tendencia al varo del retropié, un exceso de arco. Si usamos la órtesis correcta, podemos corregirlo con el tiempo. Siempre hay limitaciones o siempre hay peros. Si, por ejemplo, yo en el medio pie, en la zona de los huesos del pie, tengo luxaciones o tengo ya alteraciones importantes como deformidad esquelética, yo no puedo corregir. Pero en muchas ocasiones la mayoría de las desalineaciones que estamos viendo proceden de alteraciones de las articulaciones. Son desalineaciones del hueso, de un hueso con otro. Y eso lo que hace es que el equilibrio de los ligamentos se rompa y por tanto haya un ligamento o un tendón más acortado que otro. Y la realineación mecánica más el trabajo, digamos, muscular nos permite ir haciendo estas evoluciones. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de distintas órtesis seriadas. Hacemos una órtesis tipo DAFO de un pie, pues como veis, muy curvado, y al cabo de 6, 8, 10 meses, depende de cada paciente, sacamos otro molde. Podéis ver la diferencia de forma de ese pie. Y eso lo hemos hecho, pues eso, flexibilizando estructuras, estirando fascia plantar, movilizando el tendón de Aquiles y recolocando las partes esqueléticas. Por tanto, fijaros que la parte más importante de las órtesis, al final, es la forma como vamos a tomar el molde, cómo vamos a tomar la referencia del paciente. Porque al final, si tomamos el molde del pie, en este caso, con su forma patológica, lo que vamos a tener es una ayuda técnica que acompaña la deformidad o la desalineación. Por tanto, lo que tenemos que hacer es forzar estructuras. En muchas ocasiones, nosotros estamos trabajando pues con plazos de tiempo largos, en el sentido de que cuando nos llega un paciente con una desalineación, una deformidad, este paciente tiene que pasar primero por boxes, es decir, tiene que pasar por fisioterapia, porque necesitamos estirar ciertas estructuras, necesitamos movilizar ciertas articulaciones que están en bloqueo y solo entonces yo puedo sacar un molde y hacer una ayuda técnica. Y lo mismo es en sedestación. Aquí tenéis, por ejemplo, hemos hablado mucho en esta sesión sobre la hipotonía, ¿no? Casos hipotónicos que a veces pues, con un simple asiento de yeso, que es muy barato, es muy, muy rápido de hacer, y enfocando muy bien cuáles son nuestros objetivos, podemos activar, ¿no? Podemos activar, pues en este caso, el cuadrado lumbar para que el paciente no tenga una postura cifótica, una caída en retro, y estando en esa posición es imposible que ande, porque los dos músculos indispensables para la marcha son el oblicuo abdominal interno y el cuadrado lumbar.
Yo puedo andar sin cuádriceps. Si no, busquemos a muchos polios del pasado que andaban anclando la rodilla. Yo puedo andar sin psoas, que es el flexor de la cadera. ¿Por qué? Porque puedo tirar a base de los abdominales. Pero si no sostengo mi tronco, no puedo andar. Entonces, se trata de construir como si fuera un edificio, ¿no? Y eso requiere un estudio, pues, pormenorizado. Tenemos que identificar muchas cosas. Para hacer, por ejemplo, un asiento, tenemos que conocer cuál es su radiografía, tenemos que saber cuál es su patología, digamos, esquelética inicial, porque muchas de estas escoliosis, que bajo mi punto de vista están mal llamadas escoliosis porque podemos revertir gran parte de ella. Cuando es una escoliosis estructurada, nosotros no podemos ya hacer nada. Es decir, que realmente hay una cosa que está clara y es que no podemos ir en contra de la ciencia, ¿no? Pero en muchas ocasiones estas posturas tienen un gran componente aún flexible o reductible y ahí es donde nosotros podemos atacar. Si os fijáis, por ejemplo, en la escoliosis de esta chica, en Vitoria, hay un par de características importantes y es que, aparte de la curva que observamos a nivel raquídeo, a nivel de la columna, lo que vemos es que las costillas del lado izquierdo y del lado derecho del tórax tienen una forma diferente. Las costillas de su lado izquierdo, de su lado derecho en este caso, tienen forma como de hojas de palmera, caen como si fueran las hojas de una palmera. Sin embargo, su lado izquierdo parecen más bien como si fueran las hojas de un abeto. Si os fijáis, caen hacia abajo y luego suben. Eso a mí lo que me está diciendo es que hay una dominancia de una musculatura determinada, intercostal, diferente en cada lado. Entonces, si fisioterapia me libera eso, yo puedo también incidir mucho más allá del principio, digamos, sencillo de poner unos puntos de apoyo y apretar esa columna que está torcida. Tenemos que recuperar la funcionalidad global de los músculos. Entonces usamos esta imagen con puntitos azules que le llamamos morfodiagrama porque nos define la postura o la posición patológica. Usamos esta de puntos amarillos que le llamamos RPT, la red pélvico-torácica, porque nos define el nivel de desalineación entre pelvis y tórax. Y luego hacemos un diagrama de los músculos en color amarillo y rojo. Es un diagrama, pero para entendernos entre profesionales, los colores rojos me van a indicar cuáles están acortados y los amarillos cuáles están débiles, cuáles están elongados. De esa forma podemos incidir sobre estos segmentos. Luego tenemos casos iatrogénicos, ¿no? Los casos iatrogénicos son aquellos en los que hemos tenido una intervención quirúrgica, la intervención quirúrgica en su momento ha funcionado, pero la paciente ha continuado su evolución, en muchos casos incluso pues, desarrolla, o sea, crece, y si os fijáis, lo que hacemos aquí, o lo que hace la paciente es deformar las barras. Dos barras que en un inicio estaban paralelas, estaban manteniendo la recta. Esta es una paciente, Andrea, que es muy distónica, tiene impulsos muy distónicos y ha acabado torciéndola. Entonces, la solución inicial es fabricar un asiento que, como podéis ver, reproduce fielmente la postura de su radiografía. El principio está en que si ella ha conseguido deformar las barras, nosotros también podemos ayudarla a redeformarlas. Entonces, con un tratamiento postural, por ejemplo, aquí con 10 meses después, pues podemos ver que obviamente persiste la báscula pélvica, obviamente persiste la curva, porque ya digo, lo que está estructurado, pero sí que podemos mejorar mucho, sobre todo la calidad de vida, la orientación de la cabeza, la capacidad de deglución, la liberación pélvica para ir al baño, por ejemplo, sobre todo para defecar, el flujo de oxígeno a nivel corporal, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Y la mayoría de los casos, cuando posicionamos, es un elemento bastante curioso, es que un poco pasamos, yo siempre hago la broma, ¿no? La yonki y la chica guay, ¿no? Es decir, la niña pija, por decirlo así. Es decir, en los ojos. Empezamos con unos ojos súper cerrados porque estoy desconectada, estoy en posiciones muy desalineadas y cuando te coloco, mi sistema vestibular, mi sistema propioceptivo se activa y tomo percepción del mundo, tomo percepción de mi entorno y mis ojos y la cara se relajan. También muchas veces tenemos cambios en la posición mandibular. La posición mandibular con antepulsión de la mandíbula, que conlleva también una tensión del hioides, una tensión de las glándulas salivares, un aumento del babeo, también muchas veces tienen una tendencia a su reducción porque la posición nos va ayudando, ¿no? Si yo tengo una cabeza aquí todo el día, pues obviamente me va a costar mucho más hacer determinadas cosas, ¿no?
Hay muy pocos trabajos en ortopedia técnica que hablen de posicionamiento. Muy pocos. Y los pocos que hay, por desgracia, suelen repetir cosas que ya sabemos. Es decir, que los profesionales que queremos acudir a banco bibliográfico, pues no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo un ejemplo de un artículo que bueno, pues publicamos hace poco, comparando de alguna forma en dos niveles. En la izquierda lo que hicimos fue un cambio postural de este niño, de Sergio. Lo que hicimos fue aumentar el control torácico y darle un poquito de input en la parte de la espalda, y comparamos los volúmenes y el recorrido intercostal, es decir, su capacidad de respiración. Lo comparamos 24 horas después de haber hecho ese cambio en el asiento. Y lo que lo que hizo fue igualar bastante un hemitórax con otro. Es decir, un hemitórax estaba mucho más acortado, prácticamente no tenía movilidad y el diafragma no podía mover. Y 24 horas después de aplicar la corrección, ese intercostal se elongó y el diafragma obtuvo más movilidad. ¿Cómo lo medimos? Ecográficamente. Aplicamos una sonda, hay dos modos, el B y el M. Con el M lo que medimos es el recorrido diafragmático, y con el B lo que medimos es, pues eso, la visión de la separación y acercamiento de las costillas. Y en un segundo nivel lo que hicimos fue una terapia. Cogimos al niño y le pusimos 40 minutos en la sala de fisioterapia. Y la fisioterapeuta lo que hizo fue amasar ese músculo, estirarlo, trabajarlo. Y entonces comparamos el antes y el después. 40 minutos antes y 40 minutos después. Entonces, los oblicuos abdominales, que eran nuestro músculo diana, se habían igualado completamente. ¿Vale? Si os interesa el artículo, os lo puedo facilitar. Tenemos evidencias también de cambios posturales. Como os he dicho, la curva estructurada no puedo cambiarla, pero sí que puedo realinear el cuerpo, sí que puedo centrar la cabeza, ¿no? Gracias a, pues eso, posicionamiento. Es decir, una silla respecto a otra hace una cosa u otra. Hay un principio muy importante en ortopedia al cual yo le doy muchísima importancia, y es que una ayuda técnica puede ser patógena o terapéutica, depende de cómo esté diseñada. Y yo creo que esta frase sería un poquito la frase que quería dejar hoy aquí, ¿no? Es decir, que las familias usuarias de ayudas técnicas, dejaros aconsejar por los profesionales, porque en muchas ocasiones se están aplicando productos muchas veces muy caros y que no satisfacen los objetivos que realmente tenemos. Tenemos que hacerlos con un buen diseño y una correcta orientación. Y bueno, pues lo que os decía, debemos entender que son adquiridas la mayoría. Yo no me tuerzo así o asá. Lo que estamos hablando es que también lo hemos nombrado ya, hay que personalizar. Dos pacientes con la misma patología no van a desarrollar la misma desalineación, y la desalineación se desarrolla por causa de las compensaciones inadecuadas que hace el paciente fruto de su incapacidad para hacer esa función. ¿Vale? Y para terminar, pues hombre, un poquito ver aquí algún conocido, ¿no? Lo dicho, tenemos evoluciones en las que conseguimos a veces parar, frenar evolución escoliótica, otras veces corregir allí donde se puede, ¿no? Y aquí tenéis a dos chicos, ¿no? Adrián, y la chica de la derecha es una niña también que es de aquí, de Madrid, igual. Lo que tenéis aquí es una serie de tratamiento de su espalda. Estas fotos las hizo su fisioterapeuta. Por tanto, hay un trío importante, yo diría que un cuarteto importantísimo básico, que es medicina rehabilitadora, que muchas veces tiene un papel inferior al que debería tener, porque yo creo que la medicina rehabilitadora muchas veces se queda como ahí y automáticamente pasan muchas cosas a otras especialidades, cuando medicina rehabilitadora podría desarrollar mucho más. Fisioterapia, fundamental, para mí la pieza clave, técnica ortopédica y a posteriori normalmente terapia ocupacional. ¿Vale? Entonces, pues nada, un placer, muchas gracias. A todos. Pasaremos a las preguntas, si hay alguien que quiere preguntar. Le quería hacer una pregunta al doctor Fontecha, supongo que nos puede contestar, ¿no? ¿Está? Sí. Era preguntarle realmente en base a qué
se elige la técnica, las técnicas que he explicado para limitar el crecimiento, si es con grapas, si es con tornillos o la otra técnica que creo que ha dicho que es como un rayado del hueso, algo así. Entonces, exactamente en base a qué se elige hacerlo de una manera o de otra. El decidir una técnica u otra depende básicamente de la diferencia de longitud que tengan las extremidades y de cuál es la evolución de esta diferencia de longitud. Básicamente, la cirugía puede ser un frenado temporal o un frenado definitivo. El frenado temporal siempre lo hacemos con esas placas que llevan dos tornillos porque sabemos que cuando las quitamos el crecimiento vuelve a funcionar. De manera que mientras están puestas frenan el crecimiento de la pierna larga y cuando las quitamos se reactiva el crecimiento. Por lo tanto, como frenado temporal es la técnica de elección. Cuando hay diferencias ya grandes, a partir de 3 centímetros, las alzas son muy incómodas y aunque el niño sea pequeño, si ya tiene 3 centímetros, es mejor hacer un frenado temporal para igualar las piernas. Es posible que una vez igualadas y quitemos las placas, al cabo de un tiempo vuelva a necesitar otro frenado, si es un crecimiento que es muy, muy grande y muy progresivo. Las técnicas de frenado definitivo las utilizamos cuando a final del crecimiento sabemos que la diferencia va a ser mayor de 2 centímetros, pero sin embargo no tenemos una diferencia muy grande que nos obligue a hacer tratamientos cuando un niño es pequeño. Entonces nos vamos esperando cerca de final de crecimiento y cuando hemos calculado que le queda crecimiento en la pierna corta para igualar la otra, pues entonces en ese momento frenamos la pierna larga. Son dos técnicas diferentes con sus ventajas e inconvenientes y con sus indicaciones un poco dependiendo de la diferencia y dependiendo de cuánto le queda de crecimiento al niño. Vale, gracias. Sí, también es una pregunta para el doctor Fontecha. A ver si soy capaz de resumir y dejarle claro mi pregunta. No sé si usted, luego me puede contestar, está implicado en el tratamiento quirúrgico que se ha realizado recientemente a Martina, chilena, con un síndrome de Cloves y con una escoliosis bestial, ¿no? Entonces mi pregunta es, porque a raíz del melón que han abierto ustedes, se lo digo y amistosamente, en este tipo de cirugías tan complicadas, que incluso estaba desahuciada Martina prácticamente en todos los países de Sudamérica, y no sé si en Estados Unidos habían también hecho la consulta y automáticamente le dijeron que no. Entonces, como ustedes amistosamente les digo, y ya han abierto este melón de las escoliosis, no solamente en síndrome de Cloves, pero es verdad que en estos síndromes de Cloves, cuando se da con una gravedad muy alta, pues han contactado conmigo y a través, y como vicepresidente de la asociación, y ha contactado conmigo un familiar de un caso muy parecido en Buenos Aires. Entonces, claro, me hacía a mí una serie de preguntas que yo lo que hago ahora, a usted como miembro y médico en el Hospital San Joao de Déu, cuando en estos casos de cirugías tan complicadas, yo sé que el caso de Martina es un caso que ha tenido que pagar la operación, lógicamente. Era otro país y una cirugía con muchos, bueno, pues por resumir un poco, implicados muchos especialistas, una rehabilitación muy intensa, bueno, etcétera, etcétera. Quien lo quiera ver está en las redes publicados. Si hubiera un caso parecido de una persona que viviera en España, ¿existe algún tipo de subvención o prácticamente el coste sería muy parecido? No sé si me he enrollado mucho, doctor No, Fontecha. no, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Yo actualmente no hago cirugía de columna, pero sí que soy el jefe de servicio y por lo tanto conozco perfectamente el equipo de columna que trabaja en mi servicio. La cirugía de columna, para una escoliosis sencilla, pues es una cirugía bastante estándar. Sin embargo, las escoliosis pueden ser muy complejas en muchos sentidos. Complejas en que el grado de deformidad es tan grande que la cirugía
es muy difícil para implantar los tornillos y las barras que tienen que ir ancladas a la columna, pero también es compleja en el sentido de que el niño pues tiene otros problemas añadidos por la gran deformidad, como puede ser un problema respiratorio añadido, etcétera, o un problema intestinal, o que la corrección, si haces una corrección muy importante, estiras los tejidos de una manera que puedes tener complicaciones de otro tipo. En este sentido, nosotros trabajamos de una manera especial. Por un lado, tenemos un comité de escoliosis que valora multidisciplinariamente al paciente, valora la situación tanto respiratoria, abdominal, nutricional, esquelética del paciente y valora la posibilidad quirúrgica y qué medios necesitamos para hacer la cirugía. También afortunadamente en el hospital, y no es el único, que lo tenemos, disponemos de sistemas quirúrgicos muy avanzados. Disponemos de navegación tridimensional, que eso nos permite colocar los tornillos justo en el sitio adecuado sin riesgo de que te puedan ir a un sitio que no toca y tocar una arteria o tocar la médula. Disponemos de sistemas de planificación 3D que nos generan unas guías que aplicamos encima de la columna y a través de esas guías colocamos los tornillos en la instrumentación sin riesgo, etc. Y todo esto hace que seamos capaces ahora de operar escoliosis que antes eran muy difíciles de operar. Todas estas técnicas nos ayudan muchísimo y el tratamiento multidisciplinar nos permite que el paciente esté en condiciones de hacer la cirugía y en condiciones después de la cirugía de hacer pues, el tratamiento rehabilitador que pueda necesitar. En este sentido, no somos el único sitio, seguro, que podemos hacer cirugías complejas, pero sí que es verdad que nos hemos especializado mucho en situaciones altamente difíciles. En cuanto a la manera de acceder, nuestro hospital es un hospital que trabaja para la red pública, evidentemente, y hacemos sanidad pública en un 85% de nuestra actividad y cualquier paciente que a nivel nacional presente una escoliosis de este tipo puede acceder a nuestro hospital a través de los programas CESUR que se comentaban esta mañana. Somos CESUR de ortopedia pediátrica y recibimos muchísimos pacientes de otras comunidades y evidentemente el coste va a cargo de las comunidades y no tienen que pagar. Pero es verdad que también hacemos una actividad, entre comillas, no pública y recibimos pacientes un poco de todo el mundo. En aquellos los pacientes que tienen pues capacidad económica para sufragar la cirugía pues lo pueden pagar, pero es verdad que en nuestro hospital también el sistema digamos el departamento internacional ayuda a personas de otros países que no tienen de alguna manera capacidad económica, les ayuda o a través de ONG o a través de captar fondos para poder llevar a cabo las cirugías. Por lo tanto, cualquier persona a nivel nacional puede acceder vía CESUR, cualquier persona internacional puede acceder a través del departamento internacional y el propio departamento muchas veces participa en conseguir los fondos para hacer la cirugía o incluso en traer al paciente y hacer la cirugía a través de ONGs. Nosotros trabajamos con dos ONGs que son Infancia Solidaria y otra ONG que se llama Cuidam, que es en catalán, que significa Cuídame, y que trabajan en el hospital trayendo pacientes. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, perfectamente. Es un alivio y porque vendiendo camisetas se necesitarían millones de camisetas para poder acceder. De acuerdo, muchas gracias y buen día. Gracias. Muchas gracias. Pasaremos ya, bueno, agradecer a los ponentes, ¿vale? De este bloque y vamos un poquito retrasados. Pasamos al siguiente. Gracias.